La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se comenzó el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. Esta tuvo lugar en todos los continentes y océanos, pero especialmente en Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y Océano Pacífico. Muchas guerras se pelearon a lo largo del siglo XX. No obstante, hay un par de ellas que sobresalen, tanto por sus dimensiones como por su impacto. Ellas son la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo lugar entre 1914 y 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 a 1945. Este par de guerras involucró a muchos de los mejores ejércitos del mundo en esa época. Además, se formaron un gran número de alianzas entre varios países, involucrando países de varios continentes. Por esta razón es que se les consideró guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar en Europa y se trató de un enfrentamiento entre dos grupos, los aliados y las potencias centrales. Los aliados estaban formados por Francia, el Reino Unido, Italia, Japón y el Imperio ruso. Estados Unidos se unió a este grupo en 1917. Por otro lado, las potencias centrales fueron construidas por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, esta fue una confrontación entre el eje, que estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón, y los aliados, compuestos por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Otra diferencia entre estos dos conflictos es que la Primera Guerra Mundial duró 4 años y la Segunda duró 6. Entre las diferencias se encuentran algunas como el genocidio en la Primera Guerra Mundial, que fue en contra del Imperio Otomano, y en la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio al pueblo judío a manos de los nazis. Las causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en las condiciones que existían antes de la Primera Guerra Mundial, antecedentes que son vistos como preámbulos de ambas guerras mundiales. Los partidarios de este punto de vista consideran que la Segunda Guerra Mundial fue la continuación de la Primera Guerra Mundial. Las guerras mundiales se esperaban incluso antes de la llegada al poder de Mussolini, Hitler y la invasión japonesa de China. Esta guerra se alió en dos principales: las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y el Imperio de Japón, y las potencias aliadas comandadas por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial se compone de 9 fases. La primera fue la Guerra Falsa o Guerra Relámpago. Esta fue la fase de la guerra tras el colapso de Polonia y su rendición el 27 de septiembre, salvo excepciones limitadas, y no se produjeron operaciones militares en Europa continental. La segunda fase fue la caída de Francia y la batalla de Gran Bretaña en mayo de 1940 a octubre de 1940. Durante esta fase, la situación militar de los aliados se deterioró rápidamente en Europa continental con la rendición de los Países Bajos y Bélgica antes de finales de mayo y la evacuación británica de Francia en Dunkerque desde el 27 de mayo y el 4 de junio. El ejército alemán entró en París el 14 de junio y Francia firmó un armisticio el 22 de junio, mientras que Italia declaró la guerra a los aliados el 10 de junio. Entre estas fechas, el ejército alemán realizó una serie de bombardeos en Gran Bretaña, lo que se conoció como la Batalla de Gran Bretaña. Hitler declaró un bloqueo de Gran Bretaña y a principios de septiembre había hecho planes para la invasión de esta, pero estos planes se suspendieron a mediados de octubre. Sin embargo, los ataques aéreos alemanes continuaron después de octubre. La tercera etapa fue la guerra en varios frentes y el ataque a la Unión Soviética en noviembre de 1940 a agosto de 1941. Los alemanes invadieron Yugoslavia y Grecia y luego ocupó Creta después de la mayor invasión de paracaidistas en toda la guerra. Tras hundir la nave británica Hood, el 22 de junio, Hitler comenzó la invasión de la Unión Soviética y a mediados de agosto el ejército alemán estaba en Leningrado. La cuarta etapa fue la guerra en la Unión Soviética y en la Guerra del Pacífico, agosto a diciembre de 1941. A principios de octubre los alemanes habían comenzado su incursión en Moscú, mientras que el portaaviones British Aircraft fue hundido en Gibraltar. A finales de noviembre los rusos lanzaron una gran contraofensiva y los alemanes comenzaron a retirarse.
En noviembre, en el Pacífico, el crucero australiano Sydney fue hundido por los alemanes. El 7 de diciembre, los japoneses lanzaron su ataque contra la flota estadounidense en Pearl Harbor. Estados Unidos y Gran Bretaña declararon la guerra a Japón al día siguiente y Alemania declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre. La quinta etapa es la marcha japonesa hacia el sur y la batalla del Mar de Coral, en diciembre de 1941 a junio de 1942. El 8 de diciembre, los japoneses invadieron Malaya, Tailandia y Filipinas, y el 11 de diciembre invadieron Birmania. Poco después, las Indias Orientales holandesas fueron invadidas. El 19 de febrero, los japoneses también habían lanzado su primer ataque con bombas contra Darwin, y las fuerzas estadounidenses bajo MacArthur salieron de Filipinas el 22 de febrero. En Europa, las incursiones aéreas alemanas contra Gran Bretaña se intensificaron, pero fueron acompañadas por bombardeos británicos y estadounidenses contra Alemania. La sexta etapa son las derrotas alemanas en la Unión Soviética y el norte de África, de julio de 1942 a febrero de 1943. Durante la segunda mitad de 1942, la guerra continuó con el avance alemán, tanto en el norte de África como en la Unión Soviética, hasta la batalla de Stalingrado. En noviembre, los rusos lanzaron una contraofensiva en Stalingrado y a principios de febrero de 1943 se produjo el retroceso alemán. La etapa número 7 destaca por la apertura de un segundo frente en Europa desde febrero de 1943 hasta junio de 1944. La octava etapa fue el desembarco de Normandía y el final de la Alemania nazi, de junio de 1944 a mayo de 1945. La última etapa, la número 9, fue la caída de las bombas atómicas y la rendición japonesa en julio a agosto de 1945. La primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto y la segunda sobre Nagasaki el 9 de agosto. Los japoneses se rindieron el 15 de agosto y los documentos de entrega fueron firmados el 2 de septiembre. Ahora voy a nombrar algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el fracaso de la Sociedad de Naciones, la economía de los países europeos estuvo afectada, Estados Unidos desarrolló el Plan Marshall, también hubo alguna consecuencia nueva como el mejor armamento en comparación con la Primera Guerra Mundial, división mundial entre el sistema capitalista y el comunismo con la URSS, creación de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal Nacional de Justicia.